Entonces, hoy día vamos a continuar con este tema de actualidad, ¿no? Como es el fraude inmobiliario. Y es un tema que está en boga en tanto los cambios normativos, tanto en el ámbito notarial como el registral, han ido en referencia al fraude. Tanto así que la ley 30313, esta ley que la tenemos acá, ¿no?, que surge en el año, se publica en el año 26 de marzo, pero entra en vigencia el 27 de marzo del año pasado, de 2015, ¿ya? Ley 30313. Esta ley innova en referencias al notariado, ¿no? Por ejemplo, en el notariado, ya lo vamos a ver, ya hay una obligación en cuanto a la identificación por parte del lector biométrico. En referencia a la documentación de los extranjeros, en referencia a el artículo, este es el artículo cuarto en cuanto a la competencia, el artículo 55 en cuanto a la identificación de las partes, ¿no?, con el 56, la quinta y la sexta disposición transitoria y final de la ley del notariado, o sea, del decreto legislativo 1049. La clase pasada habíamos visto otra ley, que es el decreto legislativo 1232, ¿no? Este decreto legislativo 1232 modifica en parte la ley 30313. Entonces, una especie de recordar de la clase pasada, vamos a ver, por ejemplo, en el artículo cuarto ya no hablamos de lo que es la nulidad de actos por la competencia, de actos de disposición o actos de gravamen en referencia a la ley del notariado, sino simplemente acá vuelve a tener la redacción en cuanto a la competencia notarial, ¿no? Que se dice que la competencia notarial es provincial, no interesando el distrito donde se ubique, ¿no?, el notario. Entonces, habla del distrito notarial. Por ejemplo, habíamos hecho referencia en Lima, la provincia es Lima y el distrito notarial es donde el colegio de notarios ejerce función. Por ejemplo, el colegio notario de Lima, por eso acá se da una especie de particularidad, pero no es así en todos los casos, ¿no? Por ejemplo, en Trujillo, Ascope, Chocope, tienen diferentes provincias y el distrito notarial sí es, en todo caso, del Colegio de Notarios de la Libertad, pero cada uno tiene su provincia. Entonces, dentro de la provincia, dentro del distrito. Entonces, en referencia a eso, vuelve a tener el mismo tenor. Sin embargo, se crea el artículo 123A, referido a lo que es actos de disposición y actos de gravamen entre vivos, ¿no? Pero la particularidad es que el decreto legislativo 1232 hace referencia de la limitación en cuanto las transferencias sean por personas naturales. Esta ley 30313, vamos a ver, que hizo referencia a que la competencia en cuanto a actos de disposición, normado en el artículo cuarto, era tanto de personas naturales o personas jurídicas. En referencia a la actuación notarial, el artículo cuarto hablaba de actos notariales referidos a actos de disposición y gravamen. En el artículo 123A ya habla de escrituras públicas y documentos privados con firmas legalizadas, ¿no? Entonces ya es un poco más específico de hablar de actuación notarial. Acá no
tenía la particularidad, cuando hablaba de actos notariales, acto de disposición y gravamen, no limitaba en cuanto no había una limitación, esto no existía. Acá sí hace referencia que es actos de disposición y gravamen en cuanto sean predios, o sea, inmuebles. Otra referencia es que acá en el artículo 123A también tenemos excepciones donde sí puede darse la particularidad de ser un notario de otra provincia y a pesar que sean personas naturales. Por ejemplo, acto de disposición y gravamen mortis causa, ¿no? Habíamos hablado de ciertos tipos de actos o negocios jurídicos donde no había la referencia o la particularidad de que la competencia esté restringida. Sin embargo, en esta ley 3313 sí existe esa limitación y esa particularidad. Entonces son algunas diferencias que trae. ¿En el mortis causa sigue en la limitación? En la actualidad no. ¿Por qué? Porque este decreto legislativo 1232 entra en vigencia el 27 de septiembre del 2015 y hay implícitamente una derogación de esta norma en referencia a esos actos de disposición, ¿no? Claro, entonces acá viene desde cuánto empieza a regir la norma y acá hay que ver la teoría de la vigencia o inmediata de la norma, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo entra en vigencia la norma? Supuestamente día siguiente de su publicación. En referencia al día siguiente de su publicación, por ejemplo, si nosotros tenemos una escritura pública celebrada por una persona jurídica, supongamos el día 27 de mayo del 2015 y el título se presenta a registros, supongamos el 27 de diciembre del 2015. Entonces acá viene una particularidad. ¿Cuál norma estamos aplicando? Desde la entrada en vigencia del asiento de presentación, o sea, desde la presentación del título, que es el 27 de diciembre de 2015, o tendríamos que aplicar la norma de la escritura pública, la fecha de la escritura pública, ¿no? ¿Cuál consideraríamos que deberíamos aplicar? Si estamos hablando que la norma entre en vigencia al día siguiente de su publicación, por consiguiente, la ley 3313 habla que esta escritura pública celebrada por una persona jurídica, no había la restricción que las personas jurídicas sí podían contratar en notarios de otra provincia, ¿no? Y el notario de otra provincia es el que celebra la escritura pública de la compra-venta de un distrito, de una provincia, de un distrito notarial diferente a donde se ubique el predio. Y la norma sanciona con nulidad, ¿no? Dice que es nula esta escritura pública. Por consiguiente, en este supuesto, ¿qué haría el registrador? El registrador, debido a la aplicación de la norma, la que estuvo en vigente al momento de elaborar la escritura pública, vería que es la ley 3313, ¿no? Entonces, ¿qué quedaría? Una tacha sustantiva. Ahora, eso es lo que se tildaba, tacha sustantiva, diciendo que la escritura pública no es declarada nula de pleno derecho y por lo tanto no daría mérito a una inscripción. Sin embargo, la jurisprudencia en un caso similar ha optado de decir, hay que tener referencia que acá se habla de la nulidad de la escritura pública, que es el título formal, más el título material, el acto de disposición dado por la obligación de transferir, no quita la nulidad de la transferencia. Entonces, el título material, la compra-venta en sí,
sería válida todavía. Lo que pasa es que el título formal, o sea, el documento donde está inserto este acto causal, la escritura pública, es la que es nula, ¿no? Por consiguiente, el tribunal dijo, si se presenta uno de estos supuestos, no hay que tacharlo sustantivamente. Lo que hay que hacer es observar, haciendo referencia a que la escritura pública, en la época de la ley 3313, ¿no? La escritura pública, o sea, el título formal, es el que tiene referencias de nulidad. Y por consiguiente, lo que hay que pedir al solicitante es que elabore una escritura pública de ese acto, pero incorporado ya por un notario competente, ¿no? Ahora, si es una persona jurídica y si en la actualidad va a ser la escritura pública, ya veríamos que podría entrar en vigencia el decreto legislativo 1232, pero hay que tener en cuenta que la fecha de la minuta en este supuesto ya tiene fecha cierta porque ya consta en un instrumento público y por lo tanto lo que hay que hacer simplemente es la escritura pública, pero ante un notario del distrito notarial dentro de la provincia notarial respectiva. Entonces, son algunas referencias o complicaciones ya que se están dando a nivel de que hay dos normas con diferentes supuestos, ¿no? Y cuál norma aplicar en el tiempo. Habíamos visto, a ver, acá más o menos teníamos lo que habíamos visto el año pasado. Habíamos visto en cuanto a la fe notarial, fe de conocimiento del notario, ¿no? Con el decreto legislativo 1232 se exige al notario ahora, en el artículo 55, ¿no? Habla de supuestos diferentes. Si tiene internet, se dice que su obligación es realizar una comparación biométrica, ¿no? Entonces, biométrica de huellas dactilares para identificar a la persona. Si por X razones no funciona el sistema técnico de identificación, él puede hacerlo por comparación. Simplemente pidiendo el DNI y comparándolo en la base de datos de RENIEC. Entonces ya el lector biométrico, si es descartado, por excepción podría utilizar el RENIEC. Ahora, para los extranjeros se aplicaría lo que es la comparación por migraciones, tanto del carnet de extranjería, podría ser del pasaporte, etcétera, otros tipos de documentos, ¿no? Y cuando esto no funciona, en su caso, también el notario podría, ya bajo su responsabilidad, acá habla de la responsabilidad del notario, se dice en forma excepcional, ¿no? Y haciendo referencia a por qué causas él no ha efectuado la comparación biométrica. O sea, tiene que haber razones fundamentadas. Y con esto habíamos también hecho referencia. El artículo 32 del Reglamento General de los Registros Públicos, en la última parte, hacía referencia. ¿Sabe qué, señor registrador? Usted no tiene por qué evaluar si el notario efectuó o no efectuó la comparación biométrica. Salió el artículo 32 mediante una resolución donde restringía o limitaba la función del registrador. Esta última parte ya la encontramos derogada, porque ahora, por esta norma, ya un dispositivo legal,
como dijimos, vigente desde el 27 de septiembre del 2015, ahora exige que el notario, dentro de la escritura pública, haga referencia a cómo ha identificado a las partes. Si ha sido por disposición biométrica, si ha sido por comparación, ¿no? O si alguna excepción que se haya dado, ¿no? Y en referencia a eso es que el registrador ahora sí va a tener que ver que en el documento formal consten las referencias de la adecuada identificación, bajo la salvedad de que en este supuesto se busca proteger que no haya suplantación de personas y en todo caso el notario es el que incurriría en responsabilidad, ¿no? Si no ha visto los mecanismos que le proporciona ahora pues estos convenios con RENIEC, la internet, la comparación biométrica, entre otros. Esas fueron innovaciones que nos da el artículo 1232. En la ley 3313, sin embargo, no había estas excepciones. En la ley 3313 decía, sí o sí tiene que haber comparación biométrica. ¿Y qué pasó? Lo que pasó es que un día no hubo internet y los notarios no sabían qué hacer, ¿no? Y esa referencia pasó en Lima, algo que puede hacer que en provincia suceda todos los días. En todo caso, estas son herramientas de ayuda al notario en cuanto a la identificación, ¿no? Y no podría, en su caso, paralizarse la contratación entre privados. Tendría que utilizar otros medios. Tendría que utilizar los otros medios, como ahora ya se ha corregido, ¿no? Adecuadamente. Entonces los notarios ya tienen pues estas herramientas o mecanismos en ese supuesto. Ahora, ¿cuánto habrán perdido esas notarías en un día? Bueno, supongo que así lo considero. Todos los días colapsa, exacto, por horas, a veces por zonas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se dan dispositivos normativos, pues no hay que verlos desde el escritorio, sino hay que verlos de la realidad e incorporarlos, ¿no? A la ley. Cuando salen las innovaciones también, las innovaciones obligatoriamente se tienen que recurrir al internet porque ahí está plasmado, porque el periódico, el peruano también lo tienen. Claro, y eso pasó también en la labor registral, cuando se crea este sistema, el SIR, que se llama el Sistema de Integración Registral, ¿no? Teníamos las máquinas Pentium 4, que en aquel entonces era pues las máquinas más potentes, ¿no? Entonces, uno antes con las máquinas de escribir podía hacer 10, 20 inscripciones en la mañana y bueno, un poco más en la tarde. Pero cuando surge la obligación ya de dejar de la máquina de escribir y usar el sistema informático en base a ya no al soporte papel, sino al soporte digital, para inscribir un asiento demoraba un mínimo de 20 minutos más o menos hasta que aparezca la firma, ¿no? Y la huella digital. Entonces retrasó también, pero es parte pues de la adecuación de la tecnología. Las normas en verdad tienen su razón de ser. También, por ejemplo, cuando se dio publicidad, el servicio rápido se daba en 2 horas, ¿no? Y se vio el mecanismo, cómo se hacía este servicio de publicidad. Como eran cartones, donde estaban, que eran los ficheros de aquel entonces, y uno escribía en máquina de escribir en esos cartones, la publicidad se daba el promedio de 2 horas como máximo porque se empezaban a fotocopiar, ¿no? Y se tomó el tiempo a las personas que fotocopiaban. Incluso eran más rápido que las impresoras fotocopiando. Los señores se habían perfeccionado de tal forma que en verdad se habían especializado ya en el tema, ¿no? Y sin embargo, en la impresión demoraba un poco más. Entonces, se tuvo un poco de problemas en ese sentido, pero ahora vemos pues que esta innovación tecnológica ha ayudado enormemente, porque ahora pedir una copia informativa te demora minutos, ¿no? Entonces ya ni siquiera horas, minutos. Incluso uno lo puede pedir si está suscrito a este sistema de publicidad electrónica, ¿no? Pagando
previamente una tasa registral a un sencillo, a un sencillero de publicidad. Entonces ahora en mi oficina yo mismo puedo pedir una copia literal y sale de inmediato, o puedo pedir una copia informativa, una vigencia, incluso puedo pedir que los certificados me lo lleven a la casa. Y también ya se desapareció eso cuando se desaparecía la ficha también, porque eran miles de fichas y a veces se traspapelaban al momento de archivarlo, ¿no? Era empezar a buscar las fichas físicamente. Bueno, se pegaban, ¿no? Sí, se pegaban, a veces se archivaban, pues, y se perdió la ficha, y para sacarlo en 2 horas era todo una problemática en el área de publicidad, ¿no? Muchas veces se ha tenido que reconstruir fichas en el día. Y se reconstruía las fichas para efectos de brindar una adecuada publicidad, y después de unos días aparecía la otra ficha traspapelada, ¿no? Entonces se tenía que seguir todo un proceso de cierre de partidas. En la actualidad ya no se da eso. Ahora también en nuestro Reglamento General de los Registros Públicos, por ejemplo, tenemos una referencia de asientos sin firma, ¿no? Que era lo que acontecía también, porque el registrador evaluaba antes el documento notarial en soporte papel, hacía la anotación de inscripción en el mismo papel y ahí ponía su firma, y el asistente hacía la anotación de inscripción en la partida registral, no sea tomo sea ficha, y muchas veces faltaba la rúbrica del registrador. Eso conllevó a que cada vez que veamos un asiento sin firma habría que recurrir a los títulos archivados. Si en el título archivado figuraba firmado por el registrador, entonces hay un saneamiento interno que simplemente suscribe ahora el registrador que está a cargo de la calificación del título, y con eso completa ya esa información de la partida. Y si no está el título archivado firmado, o en todo caso descubrimos que fue tachado, lo que hay que hacer es, lo que antes se hacía era en los tomos y en las fichas poníamos suspendido, que significaba que ese asiento no valía, ¿no? Actualmente ya se tiene que hacer más específico, haciendo referencia que por si acaso el presente asiento no tiene validez, y con eso se da claridad. Pero antes el suspendido era lo normal, lo tradicional. Registralmente ya nosotros cuando veíamos un asiento sin firma y abajo decía suspendido, quería decir que ese asiento no tenía validez. No tenía valor, ¿no? Y una vez llegó un título, pues, pidiendo una nulidad de acto jurídico, que en la vía judicial había demorado, pues, más de 3 años, ¿no? Pidiendo la nulidad. Y cuando quisimos hacer, en todo caso, el asiento de levantamiento de esa compra-venta inscrita, vimos que el asiento decía abajo suspendido, pero parecía que lo habían hecho corrido y parecía una firma. Y eso conllevó a que el usuario siga todo un trámite, pues, judicial, que en verdad no tenía razón de ser, no tenía justificación ir en la vía judicial para dejar sin efecto un asiento que en verdad registralmente no tenía validez. Entonces también son circunstancias que han pasado, pues, y que ahora, sin embargo, no se presentan, ¿no? Ahora en el sistema informático, igual los registradores tenemos el lector biométrico y las firmas aparecen en forma electrónica en los asientos registrados. Ya no existe ya asientos ya sin ficha. Que ustedes, por ejemplo, cuando llevan una compraventa, ¿no? Se califica positivamente, se inscribe, vamos al lector biométrico y ahí aparece. Que tengan que ser igual a la huella digital. Claro, el lector biométrico es por parte del registrador, o sea, el registrador ahora tiene una firma electrónica. Exacto. No, una firma electrónica, y con eso aparece ya la referencia de la firma. Porque, por ejemplo, cuando se viaja, ¿no? Tiene usted el pasaporte, y nuestra huella digital del pasaporte tiene que estar de acuerdo a las documentaciones e informaciones que tiene inmigración. Ah, qué bueno, mire, también entonces está llevándose a otros ámbitos, está muy bien. Y eso conllevó a
a un acto de desesperación en en el último viaje que tuvimos, que era tanta la gente que se movilizaba a diversos lugares del país, del Perú hacia otros países, que colapsó. Y colapsó de tal manera que empezaba a ponerse lento, más lento, y todos tenían la hora. Hasta que felizmente, no sé, en el aeropuerto tuvieron que ir a la gente desesperada. Paralizar. Sí, desesperada, paralizar, porque nosotros estábamos ya sentados en el avión, habían dado la orden de una media hora, casi a una hora. Claro. Pero el asunto es la desesperación del público a dejar, a que le dejen a uno, que le deje el avión. Claro, porque ahí si no subes a cierta hora, también ya simplemente no vuelas, tienes que reprogramar, ¿no? Y me imagino que con esa experiencia, imagino que habrán actualizado los de la policía, porque ahí si no coincide nuestra huella para ver si coincide la persona que está saliendo o tiene algún dicucho que aparentemente a la entrada no lo ven, pero estando ya en la entrada adentro, empieza el chequeo. Está interconectado todo con los sistemas de... Qué bien que se dé esos casos, pues, claro. Por nuestra parte, la SUNAR también tiene su lector biométrico, ¿no? Desde el año 2015, cada persona que va a presentar un título también tiene que pasar por el lector biométrico para identificarlo, claro. No, tenemos que la persona que es la que está haciendo eso. Es la que está, porque se ha presentado casos de que ingresa documentos falsos y en la solicitud se hizo referencia a una persona adjuntando un documento de identidad falso, ¿no? Y cuando se detecta este instrumento falso, pues se emplaza a la persona mediante el procurador para hacer la denuncia respectiva, pero sin embargo muchas personas se ven sorprendidas porque ellos no habían participado en esos actos, ¿no? Entonces, esta verificación biométrica también habla de supuestos, por ejemplo, cuando colapsan los sistemas, ¿no? O los presentantes de las notarías cuando llevan pues un paquete considerable de títulos. No basta que en un primer título se lo identifique y en los otros títulos se le va a poner un sello de que ya ha sido identificada esa persona. Y aquellas personas que no pasan pues por el lector biométrico, porque hay personas que no tienen las características en las huellas digitales, que son los caracteres mínimos que permiten estos lector biométrico conocerlos. Las personas mayores o las personas que trabajan en obras, tienen trabajos manuales, ¿no? Donde están ya gastados. Yo no sabía esa situación. Se da esa situación, sí se da. Hasta que después nos explicaron. Ahora por eso estamos conversando con ustedes. Yo no me imaginaba que se gastaba en esta huella digital. Pero era la señora que usted era un testamento. También, bueno, habíamos hablado que en su caso hay otros mecanismos de seguridad que están a cargo ya de en su caso los colegios de notarios, que van a tener que tener o uniformizar los papeles de seguridad que se van a dar a los notarios a nivel nacional, ¿no? Y desde el 1 de abril ya todo parte expedido en la vía notarial va a tener que ser usado con estos papeles de seguridad, ¿no? El parte notarial. Claro, cuando uno tiene una escritura pública. Cuando está acostumbrada a la escritura pública. Claro. Entonces, las escrituras, el registro de escrituras públicas es uno de los registros protocolares, ¿no? Entonces, en sí, las minutas, las escrituras o los instrumentos públicos protocolizados los conserva el notario. Y lo que él emite son traslados notariales. Los traslados pueden ser boletas, pueden ser testimonios o pueden ser partes notariales, ¿no? Entonces, para realizar... Me rompía la cabeza. Claro. Las boletas son una publicidad que uno puede pedir de una escritura de parte del instrumento protocolar o un resumen de todo el instrumento protocolar, ¿no? Sí, no, y qué interesante esto. Mire, tanto una vida trabajando y no me había percatado de parte notarial.
no estuve atento cuando nos hablábamos. Y después me entró tanta la duda, porque ahora que estamos hablando sobre el biométrico y la huella digital, como los extranjeros, ¿con qué se identifican? ¿Cómo? ¿Qué documento usa? Claro. Sí. Pues eso te dan por el pasaporte. Y el pasaporte, pero ¿cómo lo van a comprar el pasaporte? Rompía la cabeza. La verdad es que no he visto un proceso que lo hice, pero que se nos haya presentado se había presentado, yo voy a identificarme en esta compraventa o en tal cosa con. Bueno, ahí sí Sí, hay varias formas que identificar a los extranjeros, pues los carnets de extranjería, los pasaportes, los permisos particulares también que le dan. Pero bueno. El movimiento migratorio. El movimiento migratorio, efecto de ver si las personas en verdad se encontraban. Por ejemplo, ahora que tenemos, ya vamos a ver también algunas directivas, ¿no? Que se dieron donde instrumentos extraprotocolares accedían a registros. Por ejemplo, en las asociaciones, ¿no? En el antiguo, le voy a decir así, antiguo reglamento de registros no societarios, así se le llamó, que ahora se llama reglamento de registro de personas jurídicas, pero en aquel entonces decía no societarios, ¿no? Se dio una directiva, la 003 del año 2012. Bajo ese marco, un presidente de la asociación, o en todo caso presidente de la junta, ¿no? Hacía referencia quienes habían concurrido a la asamblea, y él hace referencia mediante una declaración jurada con firma legalizada, pues que tales personas concurrieron. Pero puede ser que una de esas personas no haya concurrido porque estaba en el extranjero, por ejemplo, y para esto se necesitaría este certificado de movimiento de migraciones, ¿no? En ese sentido, cualquier persona que se vea perjudicada en cuanto a estos tipos de actos puede pedir la anotación preventiva, ¿no? Por documentación falsa, extraprotocolar. Y en base a eso, probándolo adecuadamente con estos movimientos de migraciones, el jefe de la oficina zonal va a hacer las averiguaciones y coordinaciones pertinentes, y si en verdad ha habido esta suplantación de personas, o en todo caso también ahí hasta podría haber una declaración falsa por parte de la persona que dijo que sí habían concurrido todos, ¿no? Entonces solicitará que se ingrese por el diario esa solicitud, y el registrador público hará la anotación preventiva de que, por si acaso, acá hay una inscripción que está basada en documentos falsos. La persona perjudicada podría ir a la vía judicial y pedir, en todo caso, la medida cautelar de la anotación de demanda para que se tenga la nulidad de ese asiento registral en la vía judicial. La ventaja es que cuando ya se dispuso esta anotación preventiva por documentos falsos, la demanda se retrotrae al asiento de presentación de esta anotación preventiva, y en todo caso después ya la sentencia también se retrotraerá a esa fecha, ¿no? Para que terceros no se vean sorprendidos, pues, por estas personas inescrupulosas, ¿no? Que venden propiedades de personas jurídicas sin que haya habido las reuniones pertinentes. Esa anotación preventiva tiene una vigencia de 120 días hábiles, y en ese término tiempo suficiente para poder interponer su medida cautelar por respectiva, ¿no? Entonces, si no lo hace, caduca de pleno derecho esa anotación preventiva. Bueno, porque no hay legítimo interés de la persona, pues, que se ve perjudicada, ¿no? No me llamaron los partidos políticos, profesor. Los alteradores sistemas. Bueno, son medidas que ha ido trabajando la superintendencia, yo lo he visto desde el año 2012, ¿no? No son medidas nuevas. Lo que pasa es que con este surgimiento de estas normas que cambiaron la ley del notariado, en verdad se han vuelto a sacar ya, pero con otros tipos de avances tecnológicos adicionales. Entonces vemos que también es bueno, ¿no? Porque esas directivas del año 2012 atacaban cuando ya la inscripción estaba realizada. Vamos a ver esta ley 3313 que ataca antes que se produzca la inscripción, cosa que está mejor, ¿no? Porque no esperamos que se consolide, ¿no?
Entonces también se puede presentar esos supuestos. También habíamos tenido la referencia de la presentación por parte de los notarios, ¿no? En la séptima disposición transitoria y final, ¿no? Disposición transitoria y final del decreto legislativo 1049, ¿no? Bajo el decreto legislativo 1232. En este supuesto, antes el decreto legislativo 1049, bajo el decreto legislativo 1232 modificado, ¿no? Desde el 27 de septiembre de 2015. Ahora la presentación cautiva lo puede realizar el notario, ¿no? El dependiente de la notaría o un tercero que las partes acuerden que sea quien lo presente, pero tiene que hacer uso de todas maneras del módulo del notariado, ¿no? Del notariado. Entonces hay una obligación ahora de los notarios de utilizar este módulo del notariado, que ya lo teníamos el módulo del notariado tiempo antes del 2013. Sin embargo, como no era obligatorio para los notarios utilizar el mismo, en todo caso, cuando un registrador encontraba discrepancias, tenía que hacer la consulta al notario. Entonces, no todos los notarios estaban integrados en ese sistema, ¿no? Incluso el Colegio de Notarios hizo también su base de datos particulares con que ellos lo manejaban. Sin embargo, ahora con el decreto legislativo 1232 ya hay una obligación de los notarios de suscribirse a este módulo, ¿no? Y los partes notariales que hasta el 26 de diciembre del 2015 los notarios no se habían suscrito a este módulo, entonces ya son rechazados por mesa de partes de registros públicos, o en todo caso esos títulos pues serán llevados a la tacha porque el notario no se suscribió al sistema del notariado, ¿no? Ahora, así es. Antes, por ejemplo, esta presentación cautiva estaba para compras-ventas en registro de predios y para el registro de mandatos y poderes. En la actualidad, ahora son en todos los registros. Y no solo para escrituras públicas, sino también para copias certificadas que den origen a una inscripción, ¿no? Acá tenemos otras modificaciones nuevas que son interesantes conocer también, ¿no? Muy aparte de la referencia de la suscripción al módulo del notariado. Entonces ya se ve un trabajo más armónico y conjunto por tanto los notarios como por los registradores en cuanto a la calificación y combatir pues todas estas referencias que ha habido de suplantación de personas. Todo conlleva la seguridad jurídica, sí, porque es tan fuerte la publicidad material que decimos, o la publicidad de las inscripciones, es tan fuerte, los principios que produce de la oponibilidad, la fe pública registral, la legitimación, la prioridad. Los efectos son tan fuertes que estaríamos convalidando o siendo cómplices de mafias, ¿no?, que se valecen en documentos falsos dando derechos a terceros. Entonces, para eso no se dan las normas, no están para proteger a esas mafias, al revés, y siguen existiendo, ¿no? O sea, la idea es que el verdadero comprador, ¿no?, la verdadera persona, la que actúa de buena fe, es el que tenga esa fuerza, ¿no? Y no estas mafias pues organizadas que en su caso se están dando, ¿no? Actualmente, por ejemplo, tengo entendido que algunos notarios también hacen referencia de que sus
formato del notariado, de estos registros vehiculares, por ejemplo, ha llegado de una notaría que le han robado a su presentante. Imagínense, pues hay documentos ahí que están entonces vacíos y que son auténticos, y quizá estas mafias lo pueden utilizar de mala fe, ¿no? Entonces todo esto se presenta, pero bueno, la idea es seguir combatiendo a estas personas, ¿no? También habíamos visto el caso de las nulidades, que le explicamos, que son para no solo escrituras públicas, sino ahora también para documentos privados con firma legalizada, ¿no? Entonces, el decreto legislativo 1232 también hace referencia a eso, ¿no? Nulidades. Ahora se dan en escrituras públicas y en documentos privados con firma legalizada. Con firmas legalizadas. Porque hemos dicho que un documento privado, por más que tenga firma legalizada, sigue siendo documento privado, ¿no? Pero si este documento privado con firma legalizada da origen a una inscripción por ley, por una excepción legal, ¿no? Por ley, entonces también en estos casos se va a exigir la presentación cautiva, y en todo caso las nulidades le son aplicadas en cuanto a actos de disposición y gravamen ¿no? De los notarios dentro de la provincia, ¿no? Y dentro del distrito notarial. La característica en el 1232 es que esta restricción solo se dan cuando contratan personas naturales. Y se presentó un caso donde una persona jurídica estaba dando, o estaba como acreedor, ¿no? Donde una persona natural estaba otorgando en hipoteca su predio. Entonces ellos decían, pero acá está interviniendo una persona jurídica. Sí, pero ha intervenido una persona natural. Ahora, el hecho que haya intervenido una persona natural, ya también se le aplica estas nulidades dadas por actos de disposición y gravamen, ¿no? Por más que haya intervenido también personas jurídicas, porque el supuesto es que hay que identificar a esas personas naturales. El decreto legislativo 1232, sin embargo, no restringe en la actualidad cuando contratan entre dos personas jurídicas. Ahí sí no hay esa restricción, ¿no? En cuanto sean actos de disposición y gravamen, claro, el decreto legislativo 1232. Pero con personas jurídicas, o sea, con empresas. Claro, o sea, si una persona jurídica está gravando su bien a una entidad bancaria, dándolo en hipoteca, no hay problema, que lo realicen ante el notario de cualquier distrito. Pero si yo como persona natural estoy gravando mi predio que se ubica, supongamos, en Cajamarca, y lo estoy gravando ante una entidad financiera acá en Lima, ante un notario de Lima, ahí sí puede acarrear nulidad. Yo tendría que irme hasta Cajamarca. Lastimosamente, este decreto legislativo todavía se conserva en referencia a estas limitaciones, ¿no? Una compraventa que esté en provincia, un inmueble que esté en provincia, de todas maneras, por el monto tiene que intervenir un banco, no es así, una persona pública. Pero toda la transacción se hizo acá en Lima. El inmueble estaba en provincia. Y en ese caso, ¿qué tenía que hacer? ¿Alguien del banco tenía que ir o con los documentos? Antes tenía que ir, pues, y ahora también, ¿no? Porque si ahora es una persona natural, tienen que ir lastimosamente hasta allá y realizar esa referencia. Sí. Sí, porque ahorita me voy a acordar de pero yo intervine, ya conocí cuando ya todo ya había intervenido, no, ya había salido el cheque cuando iban a firmar las escrituras públicas, porque había una posibilidad de que a uno de los hermanos le iban a sacar un porcentaje por no haber intervenido con las cosas. Bueno,
Esto, sin embargo, tiene excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Ya hemos visto actos mortis causa, ¿no? También cuando son dos predios de diferentes provincias. En este caso, sí pueden intervenir el notario de cualquiera de las dos provincias y en su caso también él va a tener competencia de ambos predios. Y tenemos el caso de los fideicomisos y de los arrendamientos financieros. En este caso también serán excepciones y acá sí puede ser un notario de otro distrito notarial, ¿no? Excepciones. Dados todo en el ámbito del decreto legislativo 1232. Y esto es la parte que está modificando a la ley 30313. Ahora, en la clase de hoy vamos a ver pues qué parte de la ley 30313 sí no ha sido modificada y todavía podemos nosotros 30313, que vamos a hoy día a complementar esta primera clase. Vemos que las innovaciones son extensas, ¿no? Por eso lo estamos explicando detalladamente y por partes como para no acumularnos, no marearnos un poco y conocer pues qué partes queda de la ley que todavía vamos a empezar a ver. Por ejemplo, hay una característica del sistema o del procedimiento registral que en nuestro segundo módulo habíamos dicho, ¿no? Que el procedimiento registral es un procedimiento administrativo especial donde no cabe la oposición, ¿no? Esa es una característica que teníamos en nuestro procedimiento registral. ¿Vendría a ser el procedimiento registral el tema que...? No, tenemos que... Sí, eso fue, no, el tema de hoy día son las innovaciones que ha habido para el fraude procesal. Y lo que estamos explicando ahora es la segunda parte, que lo tienen ahí en sus materiales, desde donde dice Ley 30313. ¿Ya? Sí. Ahí dentro de los materiales, ahí vean las imágenes, las diapositivas, ahí va a haber una parte que dice Ley 30313. Esta es la que no tengo. Tengo la 1232, 1232, me la han vuelto a dar. A ver, permítame. Ya. Acá está, desde acá. Ley 30313. Desde ahí para adelante. Así es. Así es, desde ahí para allá. ¿Ya? Gracias. Ok. Sin embargo, esta ley 30313 nos habla de una particularidad que nos dice oposición al procedimiento. Entonces, con esta referencia que teníamos del concepto de que no cabe la oposición de terceros, sin embargo, ahora con la ley 30313 se innova que sí procede una oposición. Pero una oposición no por cualquier persona. Hay que comprender que bajo el principio de titulación auténtica, normado en el artículo 2010 del Código Civil, ¿no? Las inscripciones se hacen generalmente por instrumento público y por excepción por documento privado con firma legalizada, ¿no? Legalizadas. Entonces, ¿por qué por instrumento público? Porque habíamos dicho que todo el instrumento público ya refleja que toda la contienda antes de llegar el documento de registro ya culminó.
sea por el juez cuando sentenció, sea por el funcionario público cuando se pronunció dentro de su competencia, sea por el árbitro, sea por el notario, o en el caso de las personas encontrarse en el extranjero, por el cónsul cuando hacen las funciones de notario, ¿no? Entonces, todas estas referencias de autores de estos instrumentos públicos, ¿no? Cuando culmina, quiere decir que ya quedó, en el caso de procesos judiciales, cosa juzgada, ¿no? En el caso de trámites administrativos, quedó finalizado en última instancia el trámite administrativo. En árbitro, mediante el laudo, ¿no? Y el notario y el cónsul, bueno, por la escritura pública o instrumento público por excelencia, donde las partes ratificaron el acto, confirmaron y el notario entonces le dio formalidad, una forma a la forma, ¿no? Entonces, esta referencia de la oposición, sin embargo, vemos que está restringida a estos autores de estos instrumentos públicos. Ellos son quienes pueden participar, ¿no? Por eso, la ley 3313 dice, ¿quiénes pueden presentarlo? Solo pueden presentarlo notarios, cónsules. Los cónsules actúan cuando hacen las funciones de notarios en el extranjero, los jueces, los funcionarios públicos o los árbitros. Lo que no existe o no procede la oposición son cuando el título está inscrito o anotado. Entonces, esto es una innovación, se da a diferencia de estas directivas dadas en el 2013, ¿no? La directiva 01 de instrumentos públicos falsos, la directiva 03 referido a instrumentos extraprotocolares falsos que dieron mérito de inscripción. Este proceso de oposición se da dentro del procedimiento mismo registral, o sea, cuando el título está en trámite. Título en trámite, antes que se realice la inscripción o la anotación, ¿no? Es una particularidad y cosa que está muy bien, ¿no? Porque ya no se pueden acoger estas personas a estos principios de oponibilidad, de fe pública, de legitimación, y en todo caso ahorra a la persona también perjudicada ya no ir a un proceso judicial, ¿no? Para reclamar un derecho que siempre debió tener y ser protegido al revés por el Estado. Sin embargo, ¿no? Estas personas inescrupulosas pues le arrebatan el derecho y encima se ven protegidos todavía por estos principios registrales. Ahora, ¿cuál va a ser el fin de este procedimiento de oposición? El fin de este procedimiento de oposición es que se tache este título en trámite, pero cuando se compruebe y se verifique en la calificación, ¿no?, que esos documentos en verdad son falsos o ha habido suplantación de personas, en el caso de notarios o cónsules. Ese es el fin de este procedimiento. El fin del procedimiento no es extender un asiento de oposición, ¿ya? No se extiende un asiento de oposición, sea en inscripción o en anotación preventiva. No, ¿ya? Esto no. Lo que se hace es se tacha el título. Esto se llama lo que es tacha sustantiva. Una tacha sustantiva. Eso es lo que se produce. Y ahora vamos a ver cómo se da el procedimiento.
Lo que se hace es la persona perjudicada, el tercero, lo que tiene que hacer es ir al autor del instrumento. Del instrumento, ¿ya? O sea, ir al juez, ir al notario, ¿no? Ir al cónsul, ir al funcionario público, al árbitro, ¿no? Tiene que el tercero, ante este autor del instrumento, denuncia el supuesto. Y después de denunciarlo, tiene que también hacer la denuncia ante el registrador público. ¿Y cómo lo hace? Presentando una hoja de trámite. Hay que tener presente que acá el que realizó la falsificación ingresó un título, y este título está en calificación. Entonces, cuando el registrador tome conocimiento de esta denuncia realizada ante el autor del instrumento, va a tomar conocimiento el registrador, acá está el registrador público, y el registrador, ¿qué va a hacer? Se va a comunicar con el autor del instrumento internamente. Y ellos le confirman. Si le confirman que es falso el documento, entonces el registrador, ¿qué hace? Realiza la tacha por falsedad documentaria. Ahora, también puede pasar que el autor del instrumento, ¿no?, directamente también haga referencia, apenas reciba la denuncia ante el registrador, sin que la persona que lo ha denunciado presente la hoja de trámite, sino el mismo autor del instrumento haga referencia al registrador que ese documento es falso. Esto es lo que es la oposición, normado por la ley 30.313. Esta tacha por documentos falsos está normado por el artículo 36 del Reglamento General de los Registros Públicos. Entonces, el autor del instrumento, cuando realiza la oposición, la dirige contra el registrador o la hace de conocimiento al registrador. ¿Y el registrador qué hace? La tacha del título, de todas maneras. Y si el usuario también le comunica lo mismo al registrador, el registrador va a cursar el comunicado donde le van a responder que en verdad el documento es falso y va a hacer la tacha por falsedad documentaria. En ambos supuestos se va a tachar el título. ¿Y la oposición es en base al artículo 30.313? El artículo 3º de la ley 30.313. Ese es el proceso de oposición. Hay diversos supuestos que da la norma en referencia al autor del instrumento. Por ejemplo, si es el notario o el cónsul, hay dos supuestos que hace la norma. El primer supuesto es la suplantación de personas, ¿no? Entonces, ahora ya tenemos la necesidad del notario de que exija pasar por el lector biométrico. Si no lo hace, la comparación en referencia a la imagen de la RENIEC. Si no lo hace, en forma excepcional, ¿no?, y haciendo referencia de causas justificadas, él dice que no ha podido realizarlo por X razones, donde él se hace responsable si ha habido suplantación de personas. Pero si al final de todas maneras
realiza, por ejemplo, la identificación biométrica y falla el sistema y le arroja que sí es la persona, supongamos, pero en verdad había una suplantación. Entonces ahí el notario ya no es responsable porque el mismo sistema lo conllevaba al error de que él dé por cierta a esa persona y haberlo identificado. Pero de todas maneras, él se llega a enterar que en verdad vio esa suplantación de personas, entonces él en este caso va a realizar lo que es la oposición. Pero tiene que ser no cualquier notario, no cualquier cónsul, tiene que ser el notario o el cónsul que fue el autor de ese instrumento donde hubo esa suplantación de personas, ¿ya? Prácticamente se sentiría afectado porque le han suplantado. Exacto, ¿no? Entonces su fe notarial de él, y para salvar responsabilidad también, ¿no? Él hace referencia a esto. Mire, pasó el lector biométrico, acá está la prueba. Pasó, la imagen sí correspondía, era una persona muy parecida, ¿no? Pero a pesar de eso, pues, las mafias pues se valen de muchas cosas, ¿no? Pueden ser que se hayan adquirido una huella dactilar pegada, que esas falsas que también se están usando, ¿no? Una persona parecida, etc. Y ante ese supuesto, él comunica. ¿Qué notario, qué cónsul tiene que ser el autor de ese instrumento? No es que un notario en referencia a otro. Y el segundo supuesto es en cuanto a la falsificación de documentos, ¿no? Falsificación. En este supuesto, ¿no? El instrumento protocolar o extraprotocolar. Cuando es extraprotocolar, la condición es que haya dado origen, que dio origen a la inscripción, ¿no? A la inscripción. Y cuando es protocolar, bueno, la escritura pública que siempre da origen a la inscripción. En ese caso, se realiza esta oposición notarial o consular. Dos supuestos diferentes. En caso de que sean juez, funcionario público o árbitro, la norma limita solo a lo que son documentos falsos, ¿no? ¿Y cómo lo hace el juez? Con el parte judicial, ¿no? El parte judicial está comprendido por el oficio y en todo caso la resolución. Oficio más resolución. En caso de funcionario público, igual, ¿no? Oficio y en todo caso el comunicado que presente, ya que en el ámbito administrativo, ¿no? Bajo el principio de que no debe existir una formalidad en base a cualquier procedimiento administrativo, bastaría cualquier tipo de comunicación, incluso el mismo oficio. Y en caso del árbitro o presidente, ¿no? En este caso, el oficio y en todo caso el laudo, haciendo referencia a que no ha sido emitido por el árbitro o por el tribunal arbitral, en caso sea un tribunal compuesto por más de un árbitro, ¿no? El presidente del tribunal indicando pues que ese laudo no ha sido referido por ellos en su caso. Ahora, esta oposición es cuando hemos dicho es un título en trámite, ¿no? En el ámbito registral los títulos en trámite se llaman títulos pendientes. ¿Y qué significa esto? Cuando yo ingreso un título a registros públicos, da origen al asiento de presentación. Y dentro del procedimiento se califica el título. Dentro de los 7 primeros días se debe calificar el título. Y al final lo que se produce es la inscripción. Entonces,
Cuando el título está en este proceso de calificación y antes de la inscripción, se dice que es un título pendiente o título en trámite. Y aquí es donde entra a tallar la oposición. Cuando ya se produjo la inscripción, ya no cabe lo que es oposición. Lo que cabe en este caso ya es una cancelación de asiento. Que es otro supuesto que también da la ley 3313 y que todavía se mantiene vigente, ¿no? Lo que la norma denomina cancelación administrativa de asiento. Bajo los mismos supuestos, suplantación de identidad o falsificación de documentos. Y también puede ser presentada por los autores, en todo caso que dieron origen, los supuestos autores, ¿no? Porque en verdad ellos lo único que hacen es deslindar la responsabilidad, que ellos no han sido los autores de eso, pero que formalmente aparecen como si ellos lo hubieran realizado. Y esta cancelación administrativa es uno de los supuestos donde se realiza la nulidad de esta inscripción, se cancela esta inscripción. Eso es lo que busca, ¿no? Para, en todo caso, que esa anotación o esa inscripción no se vea amparada pues, por la publicidad jurídica registral. Habíamos dicho que en el caso de oposición, como está el título pendiente, esto va a estar a cargo del registrador público. El registrador público, ¿no? Sin embargo, cuando ya se produjo la inscripción, acá la competencia varía. Vamos a ver. En este caso va a ser el jefe de la oficina zonal, jefe zonal, el que sea competente de ver estos procesos de inscripción. Habíamos dicho que acá la presentación se hacía por trámite documentario, ¿no? Acá, sin embargo, se realiza la presentación por el diario, es decir, mediante título. Este título va a ser calificado por el registrador, pero el registrador va a derivar este título al jefe zonal. El jefe zonal va a tener que comprobar que se hayan dado uno de los supuestos traídos por la ley 3313. O sea, suplantación de personas, ¿no? O en todo caso, falsificación de documentos. Y una vez comprobado esto, el jefe zonal derivará mediante una resolución, en el caso, la procedencia. Si él dice que procede, el registrador extenderá un asiento de cancelación de título, ¿no? ¿Por quién? Por el registrador público. Porque el jefe zonal emitió su resolución de procedencia. Y si determina la improcedencia, si es improcedente, entonces lo que realiza el registrador es una tacha del título. Esta resolución de tacha del título es inapelable en el ámbito administrativo, porque encima del jefe zonal no hay una entidad que pueda verificar en el ámbito administrativo, ¿no?, la improcedencia de esta solicitud de cancelación administrativa de asiento. Entonces, acá lo que cabría es la vía contencioso administrativo, o sea, la vía jurisdiccional, ¿no?, en el caso que sea improcedente.
Ahora, siempre se va a determinar la procedencia cuando se determine en uno de los supuestos de la ley 3313. También la norma ha sido un poco cuidadosa por el tercero de buena fe. Hay que entender que personas que de buena fe adquieren de aquellos que en registros aparecen como propietarios, no se pueden ver perjudicados administrativamente, al menos por esos asientos, ¿no? Entonces, por más que se produzca la cancelación de ciertos asientos, supongamos del anterior propietario, sin embargo, esto no puede perjudicar al tercero de buena fe que adquiere a título oneroso algún derecho inscrito en registros. Y eso ha sido taxativa la norma, y acá lo encontramos en referencia a esta ley 3313, ¿no? Canceladas las inscripciones o anotaciones preventivas, no debe perjudicar al tercero de buena fe que adquiere al título oneroso algún derecho. Actualmente existe un planteamiento de inconstitucionalidad sobre este extremo de la norma. Entonces estamos a la espera de ver cómo se pronuncia si es o no es constitucional, porque dice, bueno, fue un acto promovido por el doctor Gunter González en referencia a que un tercero no puede verse beneficiado de alguien que nunca tuvo un derecho y en todo caso él no ha adquirido nada, ¿no? Como es el derecho clásico romano, uno adquiere de alguien que en verdad tiene el derecho, pero si esa persona no tiene ningún derecho, yo no adquiero nada. Y en este supuesto, él trae por qué proteger a un tercero que adquiere de alguien que no tiene ese derecho en perjuicio de la persona que sí tiene ese derecho y que le es arrebatado su derecho sustantivo de propiedad. Y eso se da bastante con personas mayores, ¿no? Sí, se da, lastimosamente. Personas mayores que aprovechan de su estado de salud, etcétera, y se hacen dar los títulos. Por eso las directivas internas también, los notarios, en determinar la capacidad de las personas, no solo la identidad, ¿no? Sino dice la identidad, el conocimiento y la capacidad de la persona. Entonces, porque el doctor no está debidamente establecido, porque realmente la capacidad no puede apreciarlo un médico cirujano, un médico internista o cualquier doctor especial. Tendría que ser uno realmente de salud mental, ¿no? Tiene que ser un psiquiatra necesariamente, pues. Yo he estado viendo en varios casos que presentan certificados por psicólogos o cirujanos. Cirujanos también, ¿no? Entonces, Claro. un cirujano no puede. Claro, puede ser que una persona físicamente se encuentre con todas sus funciones habituales, ¿no? De desempeño, pero posee Alzheimer, ¿no? y en todo caso ahí pues no se encuentra en su capacidad pues para poder contratar, ¿no? El Alzheimer, después hay otros deterioros mentales también, eso pues, va yendo progresivamente, pero llega un momento que el que va a hacer casualmente los que cometen estos fraudes aprovechan los estados lúcidos. Exacto. Siempre estos señores tienen un momento de estado lúcido en que lo llevan al notario, conversan, se orientan el tiempo, se ubican, pero y logran sería bueno tener 2 o 3 reuniones mínimas con esa persona para ver si en verdad recuerda, ¿no? Las referencias. Y muy aparte del informe psiquiátrico, pues, ¿no? Que podría ser exigible. Yo vi a un señor que iba a salud mental, un caballero, le dice, me está pidiendo la notaría, le hablaba al director, ¿no? Yo también estaba viendo un asunto, le decía, necesito un certificado de salud mental, en que tengo que acreditar que estoy bien ubicada en el tiempo y en el espacio todo. Y lo mira, lo queda mirando. Me terminó de dar a mí el documento que requería y salí. Pero se quedaba un amigo, muy amigo,
Y le digo, dime, ¿qué pasó con? Mira, me dice, él aparentemente, tú lo has visto, se veía perfecto, se desenvolvía perfectamente. Estaba en tratamiento psiquiátrico. Increíble. Entonces le dice, ¿cómo me pides a mí? Yo y los médicos psiquiatras, que son, por ejemplo, de salud, claro, que deberían darle ese valor de salud, no emite certificado médico, da el informe. Claro. Sí, porque la mayor parte de nosotros que somos los que de alguna manera tenemos de salud, vamos a tener que recurrir en un momento a esta dependencia. Claro. Porque es el organismo que tiene todas las áreas, de acuerdo si usted tiene un estado depresivo, ansioso, etcétera, ya los deterioros, y claro, toda una gama de grados. Entonces también para que declare una incapacidad hay grados. Así es. ¿Y de qué momento llega a ser una persona capaz? La incapacidad parcial, absoluta, relativa. El deterioro ya viene en la edad, era un nombre que le dan también para entrar ya a la locura senil, a la demencia senil. Pero en todo eso, para ellos, es una incapacidad. Ya esa persona es incapaz. No es ya dueño de su... Así es, pues. Su voluntad como lo quisiera ser. Así una es. persona cuerda como nosotros, ¿no? Pero pensamos, lo analizamos... Sí, pues. La verdad es que a los notarios se les atribuye bastante responsabilidad que quizás no es propio de la función porque ellos son abogados, ¿no? En el caso del notario peruano, por ejemplo, ¿no? Un notario característica tipo latino, entonces dar referencias que él determine la capacidad mental de una persona es un poco forzarlo a él en cuanto a su nivel de conocimiento y seriedad. No, el Madrid se le tendría que darle ese alcance a las notarías, que el certificado que lleve la persona que va sobre todo el que va a enajenar, ¿no? De ser psiquiátrico, ¿no? Claro, sí. Yo tengo entendido que ya varios notarios sí inciden necesariamente, me parece, a partir de los 75 ya están incidiendo. Que 70 ya están, ¿no? 60 ya, 70 ya están viendo. Entonces, cosa que está correcto porque es la misma seguridad, pues porque es toda una vida de trabajo de esas personas y que le quiten sus bienes, pues al final no es lo correcto. Y bueno, entra también a la invalidez del acto jurídico, ¿no? Entonces también no se puede consolidar pues bajo estas figuras de protección legal, ¿no? Actos jurídicos inválidos, ¿no? Que otros se benefician en perjuicio de estos señores que quedan desamparados. Así es. Hay gente que he ido a una casa de reposo, de una señora que no salió en el extranjero y que tenían que mandarle dinero, etcétera, etcétera. Y ahí es lo que me he dado cuenta. Sí. Se cuenta su historia, pero llega un momento en que se olvida. ¿no? Así es, entonces, así es. Y si se tensiona mucho más, ¿no? Así es. Entonces, y esa persona en este momento ya no puede pagar la casa de reposo porque su dinero ha sido tomado por otras personas. ¿Y ahora qué va a hacer? Sí, pues lastimosamente es una realidad, una problemática. Bueno, se está enfrentando, los notarios en verdad tienen una función y una responsabilidad muy delicada. Que no es claro, hay que... no les corresponde a ellos, pero si la norma señala específica o lo hace exigible, ¿no? Que sea dado por médico psiquiatra y si es posible que especifique la edad o sobre qué, en base a qué, una tomografía, conversación, diálogo o etapas de... No, tiene que decir bajo qué ámbito, ¿no? Porque si a usted yo no sé, por ejemplo, puede usted decir, que siempre está bien, bien, pero en qué, ¿no? Así es. Entonces, a mí también cuando iba a hacer los concursos, etcétera, me decía, ¿viste qué cosa es un cuadrado? ¿Esto qué es una línea? ¿Esto qué es? También no sé. Eso no es, ¿no? Claro. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Sí. En cuanto a esta ley 3313... Ayer han dado esto, ¿no? Sí.
En cuanto a esta ley 3313, también el principio de legitimación se incorpora, ¿no? Se incorpora la factibilidad de la presunción en el asiento registral, pero mientras no se rectifique por instancias registrales, se declare su invalidez por el órgano jurisdiccional, cosa que está bien, o arbitral, ¿no? Entonces acá la factibilidad se extiende en referencia a los árbitros, cosa que se incorpora a este artículo 2013 ahora del Código Civil. Y dice, el asiento registral debe ser cancelado en sede administrativa cuando se acredite la suplantación de identidad y la falsedad documentaria. Entonces, acá tenemos también un refuerzo legal en cuanto a nuestro código sustantivo, ¿no? Como un deber. Y se repite algo que en el ámbito registral para aquellas inscripciones que no son constitutivas estaba ya normado. Las inscripciones no convalidan actos nulos y anulables con arreglo a las disposiciones vigentes, ¿no? Entonces vemos la posición del tribunal arbitral, vemos la posición de la cancelación en sede administrativa y vemos la referencia de que los actos inscritos no son convalidantes. Principio de legitimación del Código Civil modificado por la Ley 3313, ¿no? La Ley 3313, que es la que estamos analizando, y en la parte que no ha sido modificada por el Decreto Legislativo 1232. ¿El principio que dijo? De legitimación. El principio de buena fe pública registral también, ¿no? Sí. El tercero, que de buena fe. La buena fe, la verdad es que es la que conlleva todo nuestro sistema legal, ¿no? Porque si una persona no actúa de buena fe, entonces el Estado o el derecho no debe proteger a aquellas personas que no actúan con esa buena fe. Entonces, en la actualidad se repite. El tercero que adquiere a título oneroso una condición de ser adquirente de este derecho de buena fe es adquirir a título oneroso, no a título gratuito, por si acaso. Es decir, tiene que haber una contraprestación, ¿no? Diferente sería el caso de una donación, en el caso de un anticipo de legítima, una sucesión, en esos casos no se pueden considerar de buena fe. Ahora, el derecho debe estar inscrito o en el registro debe aparecer con facultades para otorgarse ese derecho, ¿no? Entonces, si es un propietario, entonces yo debo adquirir de ese propietario registrado. Entonces, este tercero buena fe que adquirió a título oneroso, actuó con buena fe, adquirió a título oneroso y el derecho figuraba en registros, mantiene su adquisición, inscrito su derecho, ¿no? Entonces, si el anterior se anula, se rescinde, se resuelve, él mantiene porque es el tercero buena fe. La condición que da la norma es que ahora es más específico, porque antes decía nomás por virtud de causas que no consten en los registros públicos. Y la interrogante acá vendía, causas que no consten en registros públicos. El Reglamento General de los Registros Públicos hablaba de la publicidad material, o sea, de los asientos registrales, en cuanto al principio de legitimación y el principio de buena fe. Sin embargo, ahora con el artículo, con la Ley 3313 y el 2014 dice que no consten en los asientos registrales y los títulos archivados, y es más específico en referencia a los títulos archivados. Que siempre para un abogado ha sido necesario leer los títulos archivados, porque la publicidad podría ser que conllevaba a tener errores, ¿no? Pero en todo caso, ahora ya la obligación es más específica en ese sentido.
Y la buena fe se presume, una presunción legal, juris tanto, mientras no se pruebe que se conocía la inexactitud en registro, ¿no? Entonces, son también innovaciones que ha traído esta ley 30313 en el ámbito del Código Sustantivo, en cuanto a los principios de legitimación y el principio del tercero de buena fe. En cuanto a las disposiciones complementarias, transitorias y finales, tenemos la quinta disposición transitoria y final, ¿no? Entonces, a los notarios antes tenían 3 días para comunicar que el instrumento protocolar, ¿no?, había indicios que era falso. Ahora se dan para instrumentos protocolares y extraprotocolares, esta es la innovación, y se aumenta a 5 días hábiles desde que se tiene conocimiento, no bajo responsabilidad, para anotar por si acaso, y con ello reservar la prioridad en un supuesto que haya una denuncia, ¿no?, una demanda sobre estos actos inscritos en forma ilícita. Esta anotación tiene vigencia de 1 año. Este es un comunicado que hace el notario a registros públicos, que se anote preventivamente ese supuesto que se ha dado, ¿no? Incluso incide la norma, ojo, aunque el actual titular sea otra persona, un tercero distinto que adquirió el derecho, de todas maneras cabe la anotación preventiva por presumir supuesta falsificación. Vigencia de 1 año. Cuando la norma da vigencias legales, ¿no?, estos no son necesarios pedir la cancelación posteriormente, sino estas anotaciones caducan de pleno derecho al momento de culminar la vigencia, ¿ya? También la sexta disposición transitoria, en caso de suplantación de personas, bajo los mismos supuestos, ¿no? Presentar la solicitud de anotación preventiva a registros públicos bajo responsabilidad del notario. Estamos hablando de la ley de notariado, esto solo para los notarios, ¿no? La vigencia de 1 año desde la fecha del asiento de presentación, a efectos que si se anota la demanda judicial o con la medida cautelar en supuestos, ¿no?, se retrotraiga esa fecha de la anotación preventiva. Y la caducidad de pleno derecho. La factibilidad de estas disposiciones es que no interesa que el actual titular haya variado, porque esos asientos de todas maneras se le va a dar esa anotación de cancelación. Ahora, para complementar esta función calificadora, por ejemplo, en el ámbito interno registral se da un memorándum 050 del 2015 en cuanto a la cancelación administrativa de asientos, ¿no? Y acá ya dan una normativa en referencia al procedimiento. Las solicitudes de cancelación administrativa dadas por estos autores de los instrumentos públicos, que en verdad no son autores, sino supuestos autores, ¿no?, se realiza con una solicitud que se ingresa por el diario. Entonces, como título, el jefe de la zona es el que determina la procedencia o improcedencia. El registrador es el que plasma lo que resuelve el jefe. En caso de procedencia, extender el asiento de cancelación. En caso de improcedencia, la tacha. Ahora, también en el ámbito registral, no solo se ha atacado estos supuestos de falsificación desde el 2015, sino tenemos desde 2014. Por ejemplo, tenemos el bloqueo por presunta falsificación de documentos, ¿no? Se da con la directiva 001 el año 2012 y con ello tenía
como herramienta para poner en conocimiento, en su caso, la extensión de asientos registrales sustentados en documentos presumiblemente falsificados. Cualquier persona, o sea, cualquier tercero, incluso el mismo registrador o algún funcionario que se percate que hay un asiento, en el ejercicio de su función se percata que existe un asiento bajo un supuesto de documentación falsa, bajo esta directiva puede hacer la denuncia al jefe zonal, quien determinará la extensión de la anotación preventiva. Estas anotaciones preventivas tenían una vigencia de 120 días hábiles. Y lo que busca es reservar la prioridad para que en un supuesto de nulidad se retrotraiga esta fecha y también dar la información que por si acaso estos asientos tienen estos defectos. Así el que adquiere no puede decir yo desconocía, porque ya existe dentro de la publicidad incorporada esta anotación de falsificación de documentos protocolares en su caso. También el 2013 se da el procedimiento de movilización temporal de partida. Bajo la voluntad del titular registral y siempre y cuando el predio se encuentre sin ninguna, fuera de registro, sin ningún acto de disposición o gravamen, una persona puede solicitar un bloqueo temporal de su partida denominada inmovilización temporal de partida. Y es un mecanismo de seguridad adicional para que cualquier título que ingrese bajo estos supuestos de inmovilización de partida, el registrador tenga la obligación de comunicar por escrito al autor de ese instrumento para que él determine la procedencia o no del instrumento de su notaría. Es decir, si yo tengo un asiento que dice inmovilización temporal de partida y ese titular me presenta una compra-venta, yo no solo veré por el sistema si es el presentante, si ha habido la presentación cautiva, sino tendré que dirigirme mediante una carta, un oficio a ese notario para determinar la autenticidad de ese instrumento. Y tendré que esperar la respuesta del notario para proceder a extender la transferencia respectiva, levantando este asiento de inmovilización temporal. El Reglamento General de Registros Públicos, bajo estos dos supuestos de bloqueo por falsificación de documentos y procedimiento de inmovilización temporal de partidas, modifica el artículo 29, literal F, del Reglamento General de los Registros Públicos. Y acá se habla que en todo caso se suspenderá el asiento por dos causales. Por la anotación de bloqueo por presunta falsificación o por la consulta que está efectuando el registrador en el marco de la directiva de inmovilización temporal de partidas. O sea, los asientos que sean incompatibles con estas anotaciones o inscripciones simplemente se suspenden hasta que sea, en su caso, determinada su autenticidad, ¿no? Y en beneficio, como vemos, de la seguridad jurídica. Entonces tenemos una directiva del 2012 y una directiva del 2015 que ya se encuentran fusionados y modifican el literal F, artículo 29 del Reglamento General de los Registros Públicos. Sin perjuicio de estos mecanismos, nuestro Reglamento General de los Registros Públicos también determina la tacha por falsedad documentaria. Entonces, cuando el registrador, dentro de su proceso de calificación, advierta que hay un documento falso, ¿qué tiene que hacer? Procede a la tacha sustantiva de ese asiento. Hay que diferenciar tacha sustantiva de tacha procesal. La tacha sustantiva es cuando en el marco de la calificación se determinan supuestos dados en el artículo 42 del Reglamento General de los Registros Públicos. Y estos pueden ser apelados. La tacha procesal
es cuando caduca la vigencia del asiento de presentación, la caducidad de la vigencia. Del asiento de presentación. Y esto no cabe apelación porque ya culmina el procedimiento en sí. ¿Ah? Esto está normado en el artículo 42, esto lo tenemos normado en el artículo 2 del Reglamento General de los Registros Públicos, ¿no? Cuando culmina el procedimiento registral. En este caso de tacha por falsedad documentario es un supuesto especial de tacha sustantiva. Por eso es que el registrador mantiene vigente el título y en custodia en la posibilidad que este acto dado por el registrador vaya en apelación al tribunal registral, ¿no? En el caso que se determine que no va en apelación o en todo caso ya concluya con la tacha procesal, simplemente ya advertida que hay una parte del título que es falso y el registrador va a dar referencia, en este caso al procurador de la SUNAR, primero al jefe, al procurador, para que entablen las demandas respectivas, ¿no? Las denuncias también por falsedad de documentos. Entonces ya saben, tacha sustantiva no culmina la vigencia del asiento de presentación y puede ser apelado. Está normado ¿dónde? En el artículo 42 del Reglamento General. Supuesto, inciso F, cuando se produzca supuesto de falsedad documentaria a que se refiere el artículo 36. No procede la anotación preventiva y en este caso culmina el procedimiento registral. Bueno, hemos avanzado en gran parte ya con la ley 3313, hemos dado nuevos dispositivos legales. Ahora en nuestra siguiente clase ya vamos a ver un poco de jurisprudencia y cómo se está pronunciando el tribunal en trámites de estos supuestos normativos, ¿no? Muchas gracias. Entonces, por hoy día ahí culminamos la sesión.